Cuando Verónica señaló la puerta delante de todos y dijo que aquella fiesta no era lugar para personas como Isabel, el salón quedó en silencio. Nadie imaginó que meses después sería ella quien suplicaría perdón. Era un sábado por la noche, y el jardín de la mansión de Verónica brillaba con luces doradas colgadas entre los árboles. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, flores importadas y copas de cristal fino que reflejaban cada destello de las velas encendidas. Era el tipo de fiesta que solo existe en revistas o en sueños de gente que nunca ha tenido que escoger entre comer y pagar la renta. Isabel llegó puntual, como siempre lo hacía. Llevaba un vestido azul marino sencillo, limpio, planchado con cuidado, el mismo que usaba para las ocasiones especiales desde hacía 3 años. Cargaba entre sus manos un pequeño paquete envuelto en papel dorado, atado con un listón azul que ella misma había cortado esa mañana con unas tijeras viejas que ya no cortaban bien. No era un regalo caro, era un libro antiguo sobre jardines del mundo, porque Isabel sabía que Verónica siempre había dicho que algún día querría tener un jardín hermoso. Lo había encontrado en un tianguis de libros usados y lo había limpiado página por página con un trapo húmedo antes de envolverlo. Para Isabel, el detalle valía más que el precio. Cuando cruzó la puerta principal del jardín, varios invitados voltearon a verla. Eran personas bien vestidas, con joyas que brillaban bajo las luces, con zapatos que costaban más que el salario mensual de muchas familias. Algunos la miraron con curiosidad, otros con una sonrisa torcida que decía todo sin pronunciar una sola palabra. Isabel sonrió de vuelta, con esa sonrisa suya que no pedía permiso ni explicaciones. Entonces, Verónica la vio. Se detuvo a mitad de una conversación con un grupo de amigas. Entrecerró los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, con pasos decididos y los tacones golpeando el suelo de piedra como anuncio de lo que venía, se acercó a su hermana menor. No hubo abrazo, no hubo bienvenida, solo una mirada de arriba abajo que duró apenas 3 segundos, pero que Isabel sintió como si durara horas. «Isabel», dijo Verónica en voz alta, lo suficientemente alta para que los que estaban cerca escucharan con claridad. «¿Qué estás haciendo aquí?». Isabel abrió la boca para responder, pero Verónica no le dio tiempo. «Esta fiesta es para personas de cierto nivel», continuó su hermana, con una voz que mezclaba la frialdad con algo que sonaba peligrosamente parecido al desprecio. «Vinieron clientes importantes, socios del negocio, gente que ha logrado cosas en la vida. No es el tipo de reunión para personas como tú». El silencio que cayó sobre el jardín fue tan denso que casi se podía tocar. Las conversaciones se apagaron una por una. Las risas desaparecieron. Los camareros se detuvieron con las charolas en el aire. Hasta la música que sonaba desde los altavoces pareció bajar el volumen por sí sola, como si la noche también quisiera escuchar lo que estaba pasando. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Isabel no lloró, no levantó la voz, no dijo nada que pudiera alimentar el escándalo que Verónica parecía estar esperando. Solo miró a su hermana durante un momento largo, con esos ojos oscuros que siempre parecían guardar más de lo que decían, y luego extendió el pequeño regalo envuelto en papel dorado. «Te traje esto», dijo Isabel en voz baja. «Feliz cumpleaños, Verónica». Nadie recogió el regalo. Verónica no lo tomó. Solo señaló la puerta con el brazo extendido, con la barbilla levantada y la espalda recta, como una reina dictando sentencia en su propio reino. Y entonces Isabel la sintió una vez, recogió su bolsa, guardó el pequeño paquete bajo el brazo y caminó hacia la salida sin correr, sin apresurar el paso, sin darle a nadie la satisfacción de verla derrumbarse. Algunos invitados la miraron salir. Una mujer mayor con un collar de perlas la siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Un hombre joven que estaba junto a la barra bajó los ojos hacia su copa. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Nadie dio un paso al frente para decirle a Verónica que lo que acababa de hacer no tenía nombre, y aquello apenas era el comienzo. «Antes de continuar, quiero darte la bienvenida».
Si te gustan las historias que emocionan, inspiran y nos recuerdan que las apariencias muchas veces engañan, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que dejan huella en el corazón. Isabel caminó sola por la calle hasta llegar a la parada del camión. Se sentó en la banca de metal con el regalo todavía bajo el brazo y esperó. No había nadie más en la parada. Solo ella, las luces de la calle, el ruido lejano de la fiesta que seguía sin ella y el sonido de sus propios pensamientos, que esa noche eran demasiados como para ordenarlos. Cuando llegó el camión, subió, pagó el boleto y se sentó junto a la ventana. Mientras la ciudad de Guadalajara pasaba frente a ella, con sus calles iluminadas y su gente caminando de un lado a otro, sin saber nada de lo que acababa de ocurrir, Isabel abrió el pequeño regalo que nadie había querido recibir y lo vio una última vez antes de cerrarlo de nuevo. Era un libro hermoso, lleno de fotografías de jardines alrededor del mundo. Jardines que parecían sacados de cuentos, con flores que Isabel nunca había visto en persona, con fuentes de agua que brillaban bajo el sol de países lejanos. Había pasado 2 semanas buscando ese libro. Lo había encontrado en un puesto del tianguis que visitaba cada domingo, atendido por un señor mayor que siempre le guardaba los libros que sabía le iban a gustar. Lo guardó de vuelta en su bolsa y miró por la ventana. No había rabia en sus ojos, y eso quizás era lo más sorprendente de todo. Lo que Isabel cargaba esa noche no era odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Era algo más parecido a una tristeza vieja, de esas que ya llevan tanto tiempo contigo que ya no te duelen como antes, sino que solo pesan. Era la tristeza de quien ha sido juzgada toda la vida por lo que tiene, o mejor dicho, por lo que aparenta no tener, porque la historia de Isabel y Verónica no había comenzado esa noche en aquella fiesta. Había comenzado mucho antes, en la misma casa donde las dos habían crecido, en la misma mesa donde las dos habían comido juntas, en el mismo patio donde las dos habían jugado cuando el mundo todavía era pequeño y los problemas no tenían nombre. Eran hijas del mismo padre y la misma madre, habían dormido en el mismo cuarto durante años, pero desde muy jóvenes las diferencias entre ellas eran tan claras que cualquiera que las viera juntos podría haber pensado que eran de mundos distintos. Verónica siempre fue la que quería más. Más ropa, más atención, más reconocimiento. Desde niña entendió que el mundo respondía diferente a quien se presentaba con confianza, con ropa bonita, con la cabeza en alto. Aprendió a hablar de cierta manera, a moverse de cierta manera, a relacionarse con las personas correctas. No era mala persona en el fondo, o al menos eso era lo que Isabel se decía. Solo era alguien que había confundido el valor de las cosas con su precio. Isabel, en cambio, siempre fue diferente. Desde pequeña prefería escuchar a hablar. Prefería dar a recibir. Se quedaba hasta tarde ayudando a los vecinos con lo que necesitaran. Cargaba mandado para la señora del piso de arriba. Leía cuentos a los niños del barrio que no tenían quien se los leyera. No lo hacía para que la vieran. Lo hacía porque era simplemente quien era. Cuando su madre murió, Isabel tenía 28 años y Verónica 32. Fue el primer momento en que las dos estuvieron juntas durante semanas, obligadas por el dolor y los trámites y las noches largas que deja el luto. Y fue también el momento en que quedó claro que las diferencias entre ellas no eran solo de carácter, sino de dirección. Verónica miraba hacia arriba, hacia lo que podía alcanzar, hacia lo que quería mostrar. Isabel miraba hacia los lados, hacia la gente que tenía cerca, hacia lo que podía hacer por los demás. Los años pasaron. Verónica se casó con un hombre de negocios, se mudó a una casa grande, empezó a frecuentar círculos sociales que antes solo existían en las revistas que leía de niña. Isabel se casó también, con un maestro de escuela primaria llamado Roberto, un hombre callado y bueno que la quería sin condiciones y que murió de un infarto a los 43 años, dejándola viuda con el corazón partido y una casa pequeña en una colonia tranquila de Guadalajara. Fue después de la muerte de Roberto cuando ocurrió algo que nadie en la familia supo. Algo que cambiaría todo lo que vendría después, aunque nadie lo sabría hasta mucho tiempo más tarde. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. El tío Ernesto, hermano del padre de Isabel y Verónica,
Había muerto 6 meses después que Roberto. Era un hombre que había vivido solo toda su vida, sin hijos, sin esposa, dedicado a un negocio de exportación que pocos en la familia entendían bien, pero que al parecer le había ido muy bien. El tío Ernesto y Isabel siempre habían tenido una relación especial, de esas que se forman entre las personas que se parecen aunque no lo sepan. Él la llamaba mi niña de los libros, porque cada vez que llegaba de visita, la encontraba leyendo en algún rincón. Cuando el abogado del tío Ernesto llamó a Isabel para informarle del contenido del testamento, ella pensó que era un error. Tuvo que pedirle que repitiera la cifra 2 veces, y luego una tercera, porque todavía no podía creer lo que estaba escuchando. El tío Ernesto le había dejado toda su herencia, no una parte, todo. La cantidad era suficiente para que Isabel nunca más tuviera que preocuparse por nada en lo que le quedara de vida. Era el tipo de dinero que cambia el mundo de una persona, que borra las deudas, que abre puertas, que transforma el futuro en algo completamente distinto. Y entonces Isabel pasó 3 semanas sin dormir bien, pensando. Caminaba por su casa pequeña con el número en la cabeza, imaginando posibilidades, sintiendo el peso de algo que no pedía, pero que había llegado. Y al cabo de esas 3 semanas, tomó una decisión que nadie entendería hasta mucho tiempo después. No iba a vivir como rica, no porque odiara el dinero, no porque creyera que el dinero era malo, sino porque cuando se sentó a pensar en qué haría con su vida, la respuesta que le llegó no fue un departamento más grande, ni un coche nuevo, ni viajes a Europa. La respuesta que le llegó fue una lista de nombres, caras, historias que conocía de cerca. La señora Remedios, que vivía 3 calles abajo y cuya hija no había podido estudiar la preparatoria porque no alcanzaba para los libros. Don Aurelio, el señor de los libros del tianguis, que soñaba con tener una pequeña biblioteca en su colonia porque los niños del barrio no tenían dónde leer. Las madres solteras del grupo de tejido al que había ido un par de veces y que trabajaban 12 horas al día para darles de comer a sus hijos. Los niños de la escuela, donde había dado clases voluntarias durante 2 años, que llegaban sin desayunar y con los cuadernos prestados. Isabel no hizo un plan elaborado. No contrató asesores ni abrió una fundación con nombre y logotipo. Simplemente empezó a hacer lo que siempre había hecho, solo que ahora podía hacerlo a mayor escala, con más alcance, con más profundidad. Empezó por los estudios de la hija de la señora Remedios. Pagó la inscripción, los libros, el transporte, la beca completa para que pudiera estudiar sin que su mamá tuviera que quitarse el sueño. Lo hizo a través del director de la escuela, sin que la señora Remedios supiera quién había sido. Solo le dijeron que había una beca disponible y que su hija la había ganado. Luego habló con don Aurelio. Le propuso algo sencillo. Le daría el dinero para rentar un local, para llenarlo de libros, para tener luz y mesas y sillas. Y él lo administraría como quisiera, siempre y cuando lo mantuviera abierto para los niños del barrio. Don Aurelio lloró. Isabel le dijo que no llorara, que solo le prometiera que iba a poner una buena cafetera, porque ella pensaba ir a leer ahí seguido. Con las madres solteras del grupo de tejido, Isabel encontró una manera de financiarles pequeños talleres de capacitación, de conectarlas con personas que les compraban sus trabajos a precio justo, de conseguirles acceso a guarderías subsidiadas para que pudieran trabajar sin dejar a sus hijos solos. Nunca apareció como la benefactora. Siempre encontraba la forma de que las cosas llegaran a través de otras personas, de instituciones, de redes que construyó con paciencia durante meses. Nadie imaginaba lo que estaba haciendo, y mientras tanto, su vida de afuera seguía igual. La misma casa pequeña, el mismo vestido azul marino para las ocasiones especiales, el mismo camión para ir al mercado, los mismos vecinos, la misma rutina, el mismo café por las mañanas con el libro de turno abierto sobre la mesa de la cocina. Verónica, que la visitaba cada 4 o 5 meses cuando se le ocurría, nunca notó nada diferente. La veía en su casa sencilla, con sus cosas sencillas, y confirmaba lo que ya pensaba, que Isabel simplemente no había logrado nada en la vida, que se había quedado estancada, que la viudez la había dejado sin rumbo.
A veces le ofrecía consejos que no le había pedido, sugerencias sobre cómo vestirse mejor, sobre cómo salir más, sobre cómo superarse. Isabel escuchaba, sonreía, servía más café. Nunca dijo nada, porque Isabel había aprendido algo que Verónica todavía no entendía, que el silencio puede ser una forma de fortaleza, que no hay necesidad de defenderse ante quien te juzga por lo que parece, porque lo que parece y lo que es son dos cosas completamente distintas, y que mientras el mundo discute sobre superficies, la gente que de verdad importa está construyendo profundidades. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? Los años siguientes, Isabel expandió lo que hacía con cuidado y silencio. Se acercó a una organización pequeña que construía espacios de lectura en colonias marginadas. Donó para la construcción de 3 bibliotecas en distintos municipios del estado. No puso su nombre en ningún lado. Cuando el director de la organización le preguntó si quería que pusieran una placa conmemorativa o algo que reconociera su contribución, Isabel negó con la cabeza y le dijo que prefería que pusieran más libros con ese dinero. Financió a 12 jóvenes de familias de escasos recursos para que pudieran cursar la universidad. Algunos estudiaron medicina, otros ingeniería. Una chica que había crecido en un cuarto de vecindad sin agua caliente estudió Derecho y a los 25 años ya trabajaba en una organización de derechos humanos. Isabel la había visto crecer desde niña, cuando iba al tianguis con su abuela a comprar ropa usada. Apoyó a una casa de acogida para mujeres en situación de violencia. Ayudó a financiar su operación durante 2 años, mientras la directora buscaba fondos institucionales. Nunca fue a los eventos de recaudación. Nunca apareció en las fotos. Nunca dio entrevistas. Lo que estaba construyendo no era un legado visible. Era algo más parecido a una raíz, invisible, profunda, firme, capaz de sostener mucho más de lo que nadie podría ver desde afuera. Y todo ese tiempo, la familia seguía pensando que Isabel era la hermana pobre, la que no había logrado nada, la que vivía de la pensión modesta que le había dejado Roberto y de lo que ganaba dando clases particulares de vez en cuando, la que llegaba a las reuniones familiares con el mismo vestido de siempre y un postre casero envuelto en plástico, mientras Verónica llegaba en su coche nuevo con una botella de vino importado y una historia nueva sobre el último viaje que había hecho o el último negocio que había cerrado. En las reuniones navideñas, en los cumpleaños, en los bautizos y primeras comuniones, el patrón siempre era el mismo. Verónica en el centro, Isabel en las orillas. Verónica hablando, Isabel escuchando. Verónica recibiendo halagos, Isabel sirviendo más refresco a los niños. Y si alguien preguntaba cómo estaba Isabel, Verónica respondía con un suspiro comprensivo, como si hablar de su hermana fuera siempre una pequeña tristeza que había que sobrellevar. Pues ya sabes cómo es ella, decía. Siempre igual, no ha cambiado nada. Sigue en lo mismo. Y tenía razón en algo. Isabel no había cambiado. Seguía siendo exactamente quien siempre había sido. Solo que ahora, en silencio, había cambiado la vida de cientos de personas a su alrededor. Pero aquello apenas era el comienzo. Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un me gusta. El negocio de Verónica era una empresa de importación y distribución de artículos de decoración que ella y su esposo Rodrigo habían construido durante 15 años. No era pequeño. Tenían 3 bodegas, una flota de camiones propios y contratos con tiendas departamentales importantes. Verónica era la cara pública, la que asistía a los eventos, la que negociaba con los clientes grandes, la que aparecía en las redes sociales con fotos de sus viajes de trabajo a ferias internacionales en Europa y Asia. Todo parecía sólido, todo parecía permanente. Pero hay cosas que se ven sólidas desde afuera y que por dentro llevan tiempo agrietándose. El primer problema llegó con un contrato que no se renovó. Un cliente grande, una cadena de tiendas departamentales con presencia en todo el país, decidió buscar otro proveedor con mejores precios. Era un contrato que representaba el 30% de los ingresos de la empresa. Cuando Verónica lo supo, le dijo a Rodrigo que no era grave, que lo repondrían con otros contratos más pequeños. Pero los contratos más pequeños
No llegaron tan rápido como pensaban. Luego vino el segundo problema. Rodrigo tomó decisiones de inversión sin consultar bien a los asesores. Metió dinero de la empresa en un proyecto inmobiliario que prometía rendimientos extraordinarios en un tiempo muy corto. Era el tipo de oportunidad que suena demasiado buena para ser verdad y que casi siempre lo es. 6 meses después, el proyecto inmobiliario colapsó y el dinero que habían invertido simplemente desapareció. La empresa empezó a tambalear. Las deudas que antes manejaban sin problema, de repente se volvieron pesadas. Los proveedores que antes daban crédito empezaron a exigir pagos de contado. Los trabajadores empezaron a irse a buscar empleos más seguros, y los amigos y socios que siempre habían estado cerca, los que asistían a las fiestas y bebían el vino importado y reían con las historias de Verónica sobre sus viajes al extranjero, empezaron a hacerse a un lado con la misma discreción con la que antes se habían acercado. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Rodrigo, que nunca había sido hombre de enfrentar las cosas de frente, se fue. No lo dijo con esas palabras, claro. Lo dijo con eufemismos de adulto. Que necesitaba espacio, que la relación ya no era lo que había sido, que quizás era mejor que cada quien tomara su camino. Salió de la casa una tarde con 2 maletas y una lista de compromisos que nunca cumplió. Verónica lo vio irse desde la ventana del estudio, con las manos juntas y la quijada apretada, sin llorar, porque aún no había aprendido a llorar frente a nadie. Quedó sola, con las deudas, con la empresa que se desmoronaba, con la casa grande que de repente se sentía enorme y silenciosa, con los hijos que vivían fuera y que llamaban cada semana, pero que tenían sus propias vidas y sus propios problemas. Quedó sola con su nombre, que antes abría puertas y ahora no parecía significar nada. Empezó a llamar a personas, a antiguos socios, a contactos de negocios, a gente que había conocido en eventos y ferias y cenas de trabajo. La mayoría no contestaba. Algunos contestaban y prometían cosas que luego no hacían. Unos pocos fueron directos, que lo sentían mucho, que ojalá que todo se arreglara, que ya le llamarían. No llamaron. Verónica fue aprendiendo a las malas y en silencio una de las lecciones más duras que puede enseñar la vida, que el mundo que gira alrededor del éxito no gira alrededor de las personas, sino alrededor del éxito, y cuando el éxito se va, el mundo sigue girando, solo que ya sin ti en el centro. Durante esos meses oscuros, Verónica tuvo tiempo de pensar, demasiado tiempo. Las noches en esa casa grande que ya no podría pagar por mucho más tiempo eran largas y silenciosas, y en ese silencio empezaron a aparecer cosas que antes no había querido mirar. Recuerdos, caras, momentos que pensó que había olvidado, pero que resulta que solo había guardado en algún cajón de la memoria donde no llegaba la luz. La cara de Isabel, aquella noche en la fiesta. El brazo extendido señalando la puerta. El regalo en papel dorado que nadie recogió. Los ojos de su hermana que no lloraron, que no se enojaron, que solo miraron durante un momento y luego se fueron. Verónica se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba por los cuartos oscuros de su casa pensando en eso. Y cuanto más pensaba, más pesada se volvía la memoria. No como culpa, todavía no, porque el orgullo tarda en irse aunque todo lo demás ya se haya ido, sino como una pregunta que no podía dejar de hacerse. ¿Qué tipo de persona le cierra la puerta a su hermana delante de todos? Fue durante esas semanas cuando empezó a escuchar cosas. Primero fue algo pequeño. Una vecina de la colonia donde había crecido, que la encontró en el supermercado y la saludó con afecto, le preguntó si era hermana de Isabel. Cuando Verónica dijo que sí, la mujer sonrió de una manera que ella no supo descifrar del todo. «¿Qué mujer tan buena es su hermana?», le dijo la vecina. «Mi nieto estudió gracias a ella, aunque ella nunca lo supo. Bueno, nosotros no sabíamos que era ella hasta hace poco, cuando nos enteramos». Verónica frunció el ceño. «¿Cómo que gracias a ella?». La vecina explicó algo sobre una beca, sobre una organización, sobre un nombre que había aparecido en ciertos documentos y que alguien había reconocido. Verónica escuchó sin decir nada, pagó su mandado y salió del supermercado con la bolsa en una mano,
y una pregunta nueva en la cabeza que no sabía muy bien cómo formular. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Los días siguientes, Verónica siguió el hilo de esa conversación casi sin querer. Hizo preguntas aquí y allá, con la discreción de quien no quiere parecer que está investigando, pero que de hecho sí lo está. Y lo que fue encontrando la dejó sin palabras. No de un golpe, sino poco a poco, como cuando ves una imagen que no entiendes hasta que de repente el cerebro la acomoda y ya no puedes dejar de verla. Fue al tianguis de libros donde Isabel compraba los domingos. Habló con don Aurelio, el señor de los libros, que atendía su pequeña biblioteca con orgullo y con una sonrisa permanente. Don Aurelio le habló de Isabel con un cariño que Verónica no esperaba. Le habló del día en que su hermana había llegado con su propuesta, de cómo lo había escuchado hablar de su sueño de tener una biblioteca, de cómo le había dicho que haría posible ese sueño. Nunca quiso que su nombre apareciera en ningún lado, dijo don Aurelio. Me dijo que los libros no necesitaban apellidos, que solo necesitaban lectores. Verónica salió de ahí con algo que se estaba moviendo en el pecho y que todavía no reconocía del todo. Fue a la organización de bibliotecas. Ahí le mostraron registros, documentos, nombres de comunidades que habían recibido apoyo. Isabel aparecía en los papeles como donante, sin fotos, sin eventos, sin ningún tipo de reconocimiento público. Solo su nombre, una firma y una cantidad que dejó a Verónica mirando el papel durante un buen rato, sin poder hablar. Fue a hablar con la directora de la casa de acogida para mujeres. La mujer le habló de 2 años de operación garantizada gracias a un apoyo que llegó en el momento justo, cuando estaban a punto de cerrar por falta de fondos. Le habló de las mujeres que habían pasado por ahí, de las historias que había escuchado, de las vidas que se habían reconstruido dentro de esas paredes. Y cuando Verónica preguntó quién había financiado esa operación, la directora pronunció un nombre que ya empezaba a sonar diferente en sus oídos. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Fue entonces cuando Verónica se sentó en el coche, en el estacionamiento de esa casa de acogida, y finalmente lloró. No lloró con elegancia. No lloró de esa manera contenida con la que a veces se llora cuando hay que mantener la compostura. Lloró de verdad, con el pecho agitado y las manos sobre la cara, con ese llanto que viene de un lugar muy adentro y que no avisa, que simplemente llega y toma todo el espacio disponible. Lloró por muchas cosas al mismo tiempo. Por su empresa perdida, sí. Por su matrimonio deshecho. Por los amigos que se habían ido. Pero sobre todo, lloró por algo que era más difícil de nombrar. Por los años que había pasado mirando a su hermana con lástima, creyendo que Isabel era la que no había logrado nada, cuando en realidad era ella, Verónica, la que había confundido el ruido con la profundidad, las apariencias con el valor real de las cosas. Pensó en todas las veces que había llegado a las reuniones familiares, con sus historias de viajes y sus botellas de vino importado, mientras Isabel llegaba con su postre casero y su vestido de siempre. Pensó en la manera en que hablaba de ella, con ese suspiro cargado de condescendencia. Pensó en la noche de la fiesta, en el brazo extendido, en la puerta señalada, en el regalo en papel dorado que nadie recogió. Y se preguntó, ¿cómo es posible equivocarse tanto durante tanto tiempo? Pero aquello apenas era el comienzo de lo que Verónica descubriría, porque cuanto más tiraba del hilo, más aparecía. La joven que había estudiado Derecho gracias a una beca que Isabel había financiado. Los 12 universitarios que habían podido estudiar. Las madres del grupo de tejido que ahora tenían talleres y acceso a mercados justos. Los niños de la escuela primaria donde Isabel había dado clases voluntarias y a quienes se les había garantizado desayuno durante 2 ciclos escolares gracias a un donativo anónimo cuyo origen, Verónica ahora lo sabía, no era tan anónimo. Cientos de personas, no decenas. Cientos. Personas que vivían diferente, gracias a algo que Isabel había construido en silencio, sin pedir nada a cambio, sin querer que nadie lo supiera, sin usar ese poder para cambiar cómo la veían o cómo la trataban, ni siquiera cuando la trataban mal. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho?
Verónica tardó 2 semanas en tomar la decisión de ir a ver a Isabel. 2 semanas de prepararse para hacer algo que nunca había hecho en su vida. Llegar sin argumentos, sin explicaciones elaboradas, sin una estrategia de comunicación diseñada para salir bien parada. Llegar simplemente con la verdad, aunque esa verdad la dejara en el lugar más incómodo que había ocupado jamás. Llamó antes, porque le pareció lo correcto. Isabel contestó al tercer timbre con su voz de siempre, tranquila, sin afectación. Cuando Verónica dijo que quería ir a visitarla, hubo un momento breve de silencio al otro lado de la línea, y luego Isabel dijo que sí, que cuándo. Verónica llegó un martes por la tarde. Llegó en su coche, que ya no era el nuevo, sino el que habían tenido antes del último modelo, el que le quedaba después de que las cosas empezaron a ajustarse. Llegó sin flores, ni vino, ni regalos elaborados, porque algo le dijo que llevar ese tipo de cosas sería una forma de seguir actuando en lugar de simplemente estar. La casa de Isabel era exactamente como siempre había sido. Pequeña, limpia, con macetas en la ventana llenas de plantas que crecían con una salud que demostraba que alguien las cuidaba con atención. La sala tenía libreros en 2 paredes, llenos de libros ordenados no por tamaño ni por color, sino por algún criterio que solo Isabel entendía. La mesa del comedor tenía un mantel bordado a mano, que Verónica recordaba de la casa de su madre. Isabel la esperaba con café hecho y galletas caseras sobre la mesa. La vio llegar desde la ventana y abrió la puerta antes de que tocara. No dijo nada especial. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar. Verónica entró, se sentó, aceptó el café. Y durante un momento que se extendió más de lo esperado, ninguna de las dos dijo nada. Solo el sonido de las tazas, de la cuchara revolviendo el café, de los pájaros afuera en las macetas de la ventana. Fue Verónica quien habló primero. «No sé por dónde empezar», dijo, y su voz sonó diferente, más pequeña, sin los bordes duros que siempre había tenido. Isabel la miró con atención, pero sin prisa, esperando. «Me enteré de cosas», continuó Verónica, «muchas cosas que no sabía, sobre ti, sobre lo que has estado haciendo todos estos años». Isabel no respondió de inmediato. Sostuvo su taza entre las manos y miró a su hermana con esa mirada suya que siempre guardaba más de lo que decía. «¿Y?», dijo finalmente, con una sola palabra que no era un reto sino una puerta abierta. «Y me siento muy mal», dijo Verónica. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «Me siento muy mal por la manera en que te he tratado, por todos estos años, por la fiesta, por el regalo, por todo». Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Las lágrimas llegaron sin anuncio, como habían llegado esa tarde en el estacionamiento de la casa de acogida. Verónica no intentó contenerlas esta vez. Las dejó venir, con toda la incomodidad y la exposición que eso implicaba, sabiendo que no había manera de pedir perdón de verdad, sin mostrar que el arrepentimiento era real. «Yo pensaba que tú eras la que no había logrado nada», dijo entre lágrimas, «y resulta que eras tú la que más había logrado de todos nosotros, solo que de una manera que yo no podía ver porque estaba mirando en el lugar equivocado». Isabel escuchó sin interrumpir. Dejó que las palabras llegaran, que las lágrimas cayeran, que el silencio hiciera su trabajo entre una cosa y la siguiente. «Me humillé sola durante mucho tiempo», continuó Verónica. «Pensé que tener más cosas era ser más. Pensé que mostrar más era valer más. Y me equivoqué en todo, Isabel». Hubo un silencio largo, no incómodo sino necesario, el tipo de silencio que existe entre dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que se están viendo de verdad quizás por primera vez. Entonces, Isabel dejó su taza sobre la mesa, se inclinó un poco hacia adelante y tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Ya», dijo, con esa palabra que en México significa muchas cosas a la vez, que es suficiente, que está bien, que ya pasó, que aquí estamos. «¿Ya?», repitió Verónica como si no pudiera creer que fuera tan simple. «Ya», confirmó Isabel. Y había algo en su voz que era exactamente lo que parecía, un perdón que no pedía nada a cambio,
que no venía cargado de condiciones ni de reproches guardados para después, que era simplemente lo que era. Verónica lloró más. Isabel le dio más café, y durante la siguiente hora, por primera vez en décadas quizás, las dos hermanas hablaron de verdad. No de eventos, ni de negocios, ni de quién tenía más o menos. Hablaron de su madre, de los recuerdos de infancia, de sus miedos, de sus errores. Hablaron como dos personas que finalmente habían dejado de actuar y se habían sentado a simplemente ser. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. En las semanas que siguieron, Isabel ayudó a Verónica. No de manera dramática ni exhibicionista, no con un cheque gigante ni con un gesto diseñado para equilibrar las cuentas del pasado. Lo hizo de la manera en que Isabel hacía todas las cosas, con discreción, con cariño, con atención a lo que su hermana de verdad necesitaba. La ayudó a encontrar a personas que pudieran asesorarla para reorganizar lo que quedaba de su empresa. La conectó con una abogada que conocía, una joven que había podido estudiar Derecho gracias a apoyos que Isabel había facilitado y que ahora tenía un despacho pequeño pero con mucho talento. La acompañó a las reuniones difíciles sin decir nada, solo con su presencia. Le prestó su cuarto de más cuando la casa grande tuvo que venderse para pagar deudas, durante el tiempo que Verónica necesitó para encontrar un lugar propio más modesto. Le cocinó durante esas semanas de ajuste, le puso café en la mesa por las mañanas, le dejó espacio cuando necesitaba estar sola y estuvo cerca cuando necesitaba compañía. Y en ningún momento le recordó nada. En ningún momento sacó el pasado como moneda de cambio. En ningún momento dijo, ni con palabras ni con gestos, lo que fácilmente podría haber dicho, mira cómo cambian las cosas. Simplemente estuvo presente, como había estado presente para tantas otras personas durante tantos años. Solo que ahora la persona que necesitaba era su propia hermana. Verónica observaba todo esto desde adentro, desde ese lugar extraño en el que uno se encuentra cuando recibe algo que sabe que no merece, pero que le están dando de todas formas. Y lo que aprendió en esas semanas fue más de lo que había aprendido en décadas de negocios y eventos y conversaciones con personas importantes. Aprendió que hay una diferencia enorme entre ayudar para que te vean y ayudar porque sí. Aprendió que la riqueza más importante no cabe en ningún estado de cuenta. Aprendió que el orgullo que se niega a pedir perdón es la forma más cara de soledad. Y aprendió, sobre todo, que su hermana había sido todo el tiempo lo que ella siempre había querido ser. Alguien que importa de verdad en la vida de las personas, no por lo que tiene, sino por lo que da. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Un domingo por la tarde, mientras las dos tomaban café en la sala pequeña de Isabel con el sol entrando por las ventanas llenas de plantas, Verónica preguntó algo que llevaba semanas queriendo preguntar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Todos estos años, lo que hacías, lo que tenías, ¿por qué nunca lo dijiste? Isabel pensó la respuesta durante un momento, mirando su taza. Porque no hacía falta, dijo finalmente. Las cosas que hago no me necesitan a mí visible para existir. Una biblioteca llena de niños leyendo es lo mismo aunque nadie sepa quién puso el dinero. Una chica que estudia medicina es la misma doctora, aunque no sepa quién le pagó el primer año. El bien que se hace en silencio es el bien más limpio que existe. Verónica la miró durante un momento largo. «Pero te lastimé», dijo. «Muchas veces. Y nunca te defendiste». «No», admitió Isabel, «porque defenderme hubiera significado hablar de lo que tenía, de lo que hacía, de lo que era. Y yo prefería que eso quedara entre las personas que de verdad les importa y yo». «¿No te dolió?» Isabel sonrió de esa manera suya, tranquila y compleja al mismo tiempo. «Claro que me dolió», dijo. «Eres mi hermana, siempre me dolió. Pero el dolor y el silencio no son lo mismo. Puedes cargar el dolor sin dárselo a nadie. Si llegaste hasta aquí, escribe humildad en los comentarios». Los meses que siguieron fueron de reconstrucción para Verónica, pero de una reconstrucción diferente a todo lo que había conocido antes. No era la reconstrucción de un negocio, ni de una imagen, ni de un estatus.
Era algo más parecido a la reconstrucción de una persona que se había perdido de sí misma en algún momento del camino y que ahora, con más humildad y más silencio de lo que nunca había tenido, estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Empezó a trabajar en algo más pequeño que lo que había tenido, una consultoría de negocios, donde usaba lo que sí sabía hacer bien: negociar, presentar, conectar personas, pero lo hacía de manera diferente, con menos ego en cada conversación, con más escucha, con la disposición de admitir cuando no sabía algo que antes le habría parecido impensable. Se acercó a algunas de las personas que Isabel había apoyado durante años, no como la hermana de la benefactora, sino simplemente como Verónica, una mujer que estaba aprendiendo a empezar de nuevo, y encontró en esos encuentros algo que no esperaba: personas extraordinarias, personas cuyas historias eran más ricas y más complejas que cualquier historia que había escuchado en cualquier evento de negocios al que había asistido. La joven abogada que había estudiado gracias a una beca anónima, los universitarios que se habían convertido en ingenieros y maestros y enfermeras, las madres solteras que ahora tenían pequeños negocios propios y que hablaban de sus hijos con orgullo, el señor Aurelio de la biblioteca, que a sus 72 años recibía a los niños del barrio con el mismo entusiasmo de siempre y que había empezado a dar talleres de lectura en voz alta los sábados. Verónica los conoció a todos, escuchó sus historias, y en cada historia encontraba la huella de su hermana, no como protagonista, sino como ese tipo de fuerza que actúa desde atrás y que solo se ve cuando uno sabe dónde mirar. Una tarde, visitando la biblioteca de don Aurelio, Verónica encontró en la pared de entrada una frase escrita a mano en una lámina de madera pintada. No había nombre de autor, solo las palabras, con una caligrafía sencilla y firme que ella reconoció de inmediato como la de su hermana. El bien que no se presume es el bien que permanece. Se quedó mirando esa frase durante un buen rato, con la mano sobre la madera pintada, sintiendo el peso ligero y al mismo tiempo enorme de lo que significaba. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. La historia de Isabel llegó a oídos de una periodista que trabajaba para un medio local, no por indiscreción, sino porque uno de los jóvenes universitarios que había apoyado, ya médico residente en un hospital público, dio una entrevista sobre su trayectoria y mencionó el apoyo que había recibido. La periodista empezó a tirar del hilo, a hablar con personas, a conectar historias. Y aunque Isabel declinó dar cualquier entrevista cuando la periodista la contactó, lo que ya existía era suficiente para que el retrato emergiera por sí solo. No fue una nota espectacular. No fue un reportaje de portada, fue algo más parecido a un perfil humano, el tipo de historia que se publica en una sección pequeña de un periódico local y que, sin embargo, llega a más personas de lo esperado porque toca algo que la gente necesita encontrar de vez en cuando: la certeza de que el bien existe y que no siempre necesita reflectores para hacer su trabajo. Algunas personas que conocían a Verónica la llamaron después de leer esa nota. La llamaron para hablarle de Isabel, para decirle que qué hermana tan especial tenía, para decirle cosas que Verónica escuchó con una mezcla de orgullo y vergüenza que resultó ser, de todas las cosas que había sentido en los últimos meses, la más honesta y la más necesaria. Y Verónica respondía lo mismo cada vez: «Lo sé. Tardé demasiado en verlo, pero ya lo sé». Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Un año después de aquella noche en la fiesta, las dos hermanas se sentaron juntas en la sala de Isabel para el cumpleaños de Isabel. No era una fiesta grande. Eran solo ellas dos, con café y un pastel que Verónica había hecho por primera vez en su vida, siguiendo una receta que encontró en un libro viejo de cocina que había sacado de la biblioteca de don Aurelio. El pastel no quedó perfecto. Estaba un poco torcido, la cobertura era irregular y el betún de chocolate se había corrido un poco por un lado. Verónica lo puso sobre la mesa con una expresión entre orgullosa y avergonzada. Isabel lo miró y se rió, una risa genuina y cálida que llenó toda la sala pequeña. «Está hermoso», dijo Isabel. «Está horrible», dijo Verónica. «Está hecho con tus manos y con ganas de estar aquí», dijo Isabel.
Eso lo hace el mejor pastel que alguien me ha traído en mucho tiempo. Verónica la miró. Algo en esas palabras sencillas le apretó el pecho de una manera que ya le era familiar. Era la manera en que se sentía la verdad cuando llegaba sin adornos, sin estrategia, sin otra intención que simplemente ser verdad. Sacó algo de su bolsa. Era un paquete pequeño, envuelto en papel dorado, atado con un listón azul. Isabel lo reconoció de inmediato. «Lo guardé», dijo Verónica, con voz baja. «Esa noche, cuando entré después de que te fuiste, lo encontré donde lo habías dejado y lo guardé. No pude tirarlo. No sé bien por qué, pero no pude». Isabel tomó el paquete. Lo abrió despacio, con cuidado, con los mismos dedos cuidadosos con que lo había envuelto hacía un año. El libro de jardines apareció entre el papel, intacto, con las páginas llenas de fotografías de flores y fuentes y espacios verdes de todo el mundo. Lo abrió en una página al azar. Un jardín japonés. Un estanque de agua quieta rodeado de árboles que se inclinaban suavemente sobre la superficie. «Gracias», dijo Isabel, y la palabra sonaba a mucho más que un agradecimiento por el libro. «Gracias a ti», respondió Verónica, y la palabra sonaba a mucho más que cortesía. Comieron el pastel torcido. Tomaron café. Hablaron hasta tarde con la oscuridad afuera y la luz de la lámpara de la sala, creando un círculo pequeño y cálido alrededor de las dos. Hablaron de cosas importantes y de cosas sin importancia, como hacen las personas que finalmente han dejado de necesitar que cada conversación demuestre algo. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Porque lo que ocurrió no fue un evento único, ni un momento dramático. Fue algo más quieto y más permanente. Las dos hermanas encontraron el camino de regreso la una hacia la otra. No volvieron a ser como cuando eran niñas, porque el tiempo cambia las cosas, y eso no tiene vuelta atrás, sino algo distinto. Se convirtieron en adultas que se elegían la una a la otra, con toda la historia que cargaban entre las dos, con todo lo que había pasado incluido y no borrado, porque las cosas que duelen también forman parte de lo que somos. Verónica empezó a acompañar a Isabel en algunas de sus actividades. Fue a la biblioteca de don Aurelio, conoció a los niños que llegaban los sábados al taller de lectura, habló con las madres del grupo de tejido, estuvo en la graduación de una de las jóvenes que había podido estudiar, gracias a apoyos que Isabel había facilitado años atrás. No fue para redimirse, fue porque algo en todo eso le resonaba de una manera que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que lo que estaba haciendo tenía valor real, valor que no dependía de que alguien lo viera o lo validara, valor que existía por sí solo en la cara de la gente que lo recibía. Empezó a dar talleres de negocios de manera voluntaria para mujeres emprendedoras en condiciones difíciles. Usaba lo que sabía, que era mucho, con una humildad que antes no tenía. Escuchaba más, presumía menos, aprendía de las personas que creía que venía a enseñar, y en ese proceso, sin buscarlo, fue encontrando algo que en todos sus años de éxito y estatus y lujos no había podido encontrar: paz. No la paz superficial de cuando todo va bien y no hay problemas, sino esa otra paz más profunda que viene de saber que lo que estás haciendo importa de verdad, que las personas con las que estás lo valen de verdad, que lo que eres cuando nadie te mira es algo de lo que puedes no estar avergonzada. Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un me gusta. Un día, caminando junto a Isabel por una de las colonias donde habían construido una de las bibliotecas, Verónica se detuvo frente al edificio pintado de azul claro, con ventanas grandes por las que se veían estantes llenos de libros y una mesa larga donde varios niños leían con concentración. «¿Cómo supiste que esto era lo que querías hacer?», preguntó. Isabel la miró. «No lo supe de entrada», dijo. «Lo supe cuando entendí que la pregunta no era qué quería yo, sino qué necesitaba el mundo que yo podía dar». Verónica guardó esa respuesta. La guardó de la misma manera que Isabel había guardado el libro durante un año entero, con cuidado, sabiendo que valía más de lo que parecía a primera vista, sabiendo que el momento de entenderla del todo todavía estaba por llegar. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Lo que ocurrió fue simple y no simple al mismo tiempo.
Las vidas de las dos hermanas continuaron, como continúan todas las vidas, con sus días ordinarios y sus momentos extraordinarios, mezclados sin orden ni anuncio. Verónica reconstruyó sus finanzas de manera más modesta y más sólida. Siguió dando talleres. Siguió aprendiendo. Siguió acercándose, poco a poco, a una versión de sí misma con la que podía estar mejor. Isabel siguió siendo quien siempre había sido. Siguió yendo al tianguis los domingos. Siguió tomando el camión. Siguió con sus plantas en la ventana y sus libreros en las paredes y su café por las mañanas con el libro de turno abierto sobre la mesa de la cocina. Lo que cambió fue lo que había entre ellas, y eso, aunque no se veía desde afuera, era quizás lo más importante de todo. Hay historias que enseñan cosas complicadas, y hay historias que enseñan cosas sencillas que hemos olvidado. Esta es de las segundas. La historia de Isabel y Verónica no es sobre el dinero, aunque el dinero está en ella. No es sobre el éxito, aunque el éxito y su ausencia están en ella. Es sobre algo más fundamental, más antiguo, más cercano a lo que somos cuando dejamos de actuar y simplemente somos. Es sobre la diferencia entre tener y ser, entre mostrar y dar, entre hablar y hacer. Es sobre el tipo de riqueza que no aparece en ningún balance, que no se fotografía para las redes sociales, que no impresiona en ninguna cena de negocios, pero que es la única que permanece cuando todo lo demás se va. Es sobre el coraje que se necesita para ser buena persona en silencio, sin el refuerzo del reconocimiento, sin la satisfacción de que te vean, sin otra recompensa que la de saber que hiciste lo que tenías que hacer. Es sobre el otro tipo de coraje, el que se necesita para reconocer que te equivocaste, para caminar hacia quien lastimaste, para pronunciar un perdón pedido sin saber si lo mereces. Y es sobre lo que puede pasar cuando dos personas eligen, incluso tarde, incluso después de mucho daño, elegirse la una a la otra. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Y lo que descubrieron al final no fue una cantidad de dinero, ni una lista de logros, ni un secreto guardado. Lo que descubrieron fue algo que siempre había estado ahí, esperando a que las dos estuvieran listas para verlo, que debajo de todo lo que las había separado, debajo del orgullo y la condescendencia y los años de distancia mal habitados, había dos hermanas que se querían, y que el querer, cuando es real, cuando sobrevive el tiempo y el dolor y los errores cometidos sin maldad pero sin cuidado, es de las pocas cosas en este mundo que no tienen precio porque no lo necesitan. Si historias como esta fortalecen tu corazón, suscríbete al canal. Pero hay algo más en esta historia que todavía no se ha contado. Algo que ocurrió en el camino, en los espacios entre los eventos grandes, en los días ordinarios que no tienen título ni clímax, pero que son, en realidad, donde la mayoría de las vidas se construyen o se destruyen. Había una mujer llamada Consuelo, que vivía en la misma cuadra que Isabel desde hacía 12 años. Era vecina de pared, de esas que se saludan todas las mañanas por encima de la barda del patio y que saben el nombre de los perros y las plantas del otro sin haber sido invitados jamás a entrar a la casa. Consuelo tenía 3 hijos. Trabajaba en una fábrica de maquiladora desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y llegaba a casa a hacer de comer, revisar las tareas y tender la ropa que había dejado en la lavadora antes de salir. Isabel la observaba desde su cocina con esa atención discreta que tenía para todo. Veía llegar a Consuelo cargando las bolsas del mandado, con el cansancio en los hombros y la determinación en el paso, y pensaba que ese tipo de cansancio era diferente al cansancio que ella conocía. Era el cansancio de quien no se puede dar el lujo de parar. Un año después de recibir la herencia del tío Ernesto, Isabel se acercó a Consuelo de manera indirecta. Habló con la directora de la escuela primaria donde iban los hijos de su vecina y preguntó si había manera de garantizar que los 3 niños tuvieran acceso al programa de útiles escolares gratuitos. No como limosna, como derecho que ya existía, pero que muchas veces no llegaba a quienes más lo necesitaban por falta de quien hiciera las preguntas correctas. Los hijos de Consuelo entraron al programa. Llegaron ese ciclo escolar con sus útiles completos, sus libros, sus mochilas.
Consuelo no supo quién había hablado con la directora. Nunca lo supo. Pero esa mañana, cuando sus hijos salieron hacia la escuela cargando mochilas nuevas, se asomó por encima de la barda y le dijo a Isabel: «No sé qué pasó, pero mis niños están contentos». Isabel respondió que se alegraba, y siguió tomando su café. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Había también un muchacho llamado Tomás, sobrino de don Aurelio, el señor de la biblioteca. Tomás tenía 19 años y un talento natural para la música que todos en el barrio reconocían. Tocaba la guitarra como si las canciones ya estuvieran en sus dedos y solo esperaran que él las encontrara. Pero no había manera de estudiar música formalmente sin dinero para los cursos, para el instrumento decente, para las clases con alguien que supiera de verdad. Don Aurelio le habló de Tomás a Isabel una tarde en la biblioteca, sin pedir nada directamente, solo contando la historia con ese orgullo de tío que no cabe en el pecho. Isabel escuchó con atención, preguntó un par de cosas y cambió de tema. 3 semanas después, don Aurelio recibió un sobre dirigido a Tomás. Dentro había información sobre un programa de becas para jóvenes músicos en una escuela de artes de la ciudad, con los formularios ya marcados en las secciones que había que llenar y una nota a mano que decía para Tomás: «El talento no necesita pedir permiso». La nota no estaba firmada. Tomás aplicó. Fue aceptado. 4 años después tocaría guitarra clásica en un recital en un teatro del Centro Histórico de Guadalajara, y su tío Aurelio estaría en la primera fila con los ojos húmedos y un ramo de flores que compró en el tianguis de la vuelta. Isabel también estaría ahí, en la 4ª fila, sin que nadie la señalara ni la anunciara, aplaudiendo como cualquier otra persona en el público que había pagado su boleto y venido a escuchar música bella. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? No todas las historias que Isabel tocó eran historias de personas jóvenes con futuros por construir. Algunas eran historias de personas mayores, cuyo futuro ya era corto, pero cuyo presente merecía dignidad. La señora Esperanza vivía en una vecindad a 4 cuadras de la casa de Isabel. Tenía 78 años, artritis en las manos y una pensión que no alcanzaba para los medicamentos. Sus hijos vivían en el norte del país y mandaban dinero cuando podían, que no siempre era seguido. Esperanza era del tipo de personas que nunca piden nada a nadie, que guardan el orgullo como si fuera la última moneda que les queda, que dicen que están bien cuando no lo están porque le temen más a la lástima que al dolor. Isabel la conocía de vista. La saludaba cuando se cruzaban en el mercado. Un día la vio sentada en una banca de la plaza con los boletos de 2 medicamentos en la mano, mirándolos con esa expresión de quien está haciendo una cuenta que no le va a salir bien de ninguna manera. Isabel se sentó junto a ella. No preguntó qué pasaba, solo dijo: «Permítame ver». Y revisó los boletos con calma, como si fuera una cosa normal, como si no hubiera nada extraordinario en sentarse junto a una anciana desconocida en una banca de plaza y ayudarla a pensar. Lo que hizo después, lo hizo por los canales que ya conocía. Habló con el médico del centro de salud del barrio, quien le confirmó que la señora Esperanza calificaba para recibir sus medicamentos de manera gratuita, a través de un programa gubernamental que existía, pero que pocas personas mayores sabían que existían. Isabel hizo las gestiones, llenó los formatos, acompañó a Esperanza al centro de salud el día de su primera cita con el programa. La señora Esperanza le dijo que era la persona más buena que había conocido en mucho tiempo. Isabel le respondió que no era bondad, que era simplemente hacer lo que se podía con lo que se tenía. Esperanza negó con la cabeza y le dijo: «Mija, eso exactamente es la bondad». Pero aquello apenas era el comienzo. Porque lo que Isabel construyó durante todos esos años no fue solo una red de actos individuales, fue algo más parecido a un tejido, ese tipo de tejido que no se ve completo hasta que te alejas lo suficiente para ver el patrón entero. Cada persona que ayudó, cada vida que tocó, cada puerta que abrió sin querer el crédito, formaba un nodo en una red que se extendía en todas direcciones, muchas veces sin que ella misma supiera hasta dónde llegaba. La hija de la señora Remedios, que pudo estudiar gracias a una beca que Isabel facilitó, se convirtió en maestra. Y como maestra,
Enseñó durante 15 años en escuelas de colonias con pocos recursos, formando a cientos de niños que de otra manera quizás no hubieran encontrado a alguien que les enseñara a leer con paciencia y con cariño. La cadena seguía. El joven médico que había mencionado el apoyo de Isabel en su entrevista, el que había puesto en movimiento toda la historia que la periodista luego contó, trabajaba en un hospital público en una colonia marginada de la ciudad. Atendía diariamente a personas que no podrían haber pagado consulta privada. La cadena seguía. Thomas, el sobrino de don Aurelio, después de terminar su carrera de música clásica, empezó a dar clases gratuitas los sábados a niños de la colonia que querían aprender a tocar guitarra. Lo hacía en la biblioteca de su tío, entre los libreros llenos de libros y las mesas donde antes había leído él mismo de niño. La cadena seguía. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Una mañana de marzo, Isabel recibió una carta. Era de una organización nacional que otorgaba reconocimientos anuales a personas que habían contribuido de manera significativa al bienestar de sus comunidades. Le informaban que había sido nominada para recibir uno de esos reconocimientos y que la ceremonia de entrega sería en la Ciudad de México en 2 meses. Isabel leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado, la guardó sobre la mesa de la cocina junto a su taza de café y siguió con su desayuno. A la semana siguiente, escribió una carta de respuesta muy corta y muy amable, en la que agradecía la nominación y declinaba el reconocimiento. Explicaba, sin más detalle del necesario, que prefería que la distinción fuera para alguien que quisiera recibirla, y que esperaba que comprendieran que su decisión no era por modestia, sino por coherencia. No envió la carta por correo electrónico. La escribió a mano, la metió en un sobre, le pegó el timbre y fue caminando hasta el buzón de la esquina a depositarla. De regreso, pasó por la panadería y compró un pan de nata, que era su favorito. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Verónica se enteró de la carta de la organización meses después, por casualidad, cuando alguien que conocía el caso se lo mencionó. Llamó a Isabel de inmediato. ¿Es verdad que rechazaste un reconocimiento nacional? Sí. ¿Por qué? Silencio breve. Luego la voz tranquila de Isabel. Porque los reconocimientos son para las personas que necesitan que alguien les confirme que lo que hacen vale. Yo ya sé que vale. No necesito que me lo confirmen. Verónica no respondió de inmediato. Hubo un silencio del otro lado de la línea, que era de esos silencios que no son vacíos, sino llenos de algo que todavía se está procesando. «Eres la persona más libre que conozco», dijo finalmente Verónica. «No sé si libre es la palabra», respondió Isabel. «Quizás es solo que aprendí a muy temprana edad que la opinión de los demás sobre mí no es responsabilidad mía». Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Hubo una conversación que Isabel y Verónica tuvieron mucho tiempo después de todo esto. En un café del centro histórico de Guadalajara, una tarde lluviosa de octubre, cuando el agua caía sobre los adoquines y las sombrillas de los puestos de afuera se sacudían con el viento. Era una de esas tardes en que el tiempo se pone entre paréntesis y hay espacio para decir las cosas que normalmente no tienen lugar. Verónica le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. Si hubo algún momento en que Isabel hubiera estado tentada a usar su dinero para vivir diferente, para tener más, para viajar, para comprarse cosas, para vivir de la manera en que el dinero que tenía podría haberle permitido vivir. Isabel pensó en la pregunta con seriedad, porque era una pregunta que merecía seriedad. «Sí», dijo. «Al principio, cuando me enteré del monto, pensé en muchas cosas. Pensé en ir a Europa, que siempre quise ir. Pensé en una casa con jardín, que siempre me gustó la idea de tener plantas en un jardín de verdad. Pensé en muchas cosas». ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de que lo que más quería no estaba en ninguna de esas cosas. Lo que más quería era que la vida de la señora Remedios fuera un poco menos pesada, que los niños del barrio tuvieran libros, que Tomás pudiera estudiar música, y que cuando me fuera de este mundo, hubiera dejado algo que valiera la pena haber dejado. Verónica la miró. El café en la taza se había enfriado, pero ninguna de las dos lo notaba. «¿No te arrepientes de nada?»,
Del dinero no, dijo Isabel. Del tiempo que dejé pasar sin decirte que te quería a pesar de todo, sí, eso sí me pesa. Verónica parpadeó rápido. El tipo de parpadeo que hace quien está intentando que no se le noten los ojos húmedos. Yo también te quiero, dijo. Tardé demasiado en saberlo bien. Pero sí. Si llegaste hasta aquí, escribe humildad en los comentarios. Hay algo que la gente a veces pregunta cuando escucha historias como la de Isabel. Si no era una ingenuidad, si no era una especie de autoengaño, vivir de esa manera. Dar tanto sin recibir nada a cambio visible. Aguantar el desprecio sin defenderse. Seguir siendo buena persona, incluso cuando la bondad no te daba ningún beneficio aparente. Y la respuesta es más simple de lo que parece. Isabel no hacía lo que hacía porque esperaba un resultado. Lo hacía porque no concebía hacerlo de otra manera. No era una estrategia de vida ni una filosofía elaborada. Era simplemente quien era, de la misma manera en que hay personas que son impacientes o perfeccionistas o extrovertidas, no porque lo hayan decidido una mañana, sino porque eso es lo que son en el fondo cuando todo lo demás se quita. La diferencia entre Isabel y mucha gente que intenta ser buena persona es que Isabel no lo intentaba, solo lo era. Y eso, que suena a una distinción menor, en la práctica lo cambia todo. Quien intenta ser buena persona necesita que se lo reconozcan para seguir. Quien simplemente es buena persona no necesita nada para continuar siendo lo que es. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. El último domingo de cada mes, Isabel iba al tianguis de libros. Era su ritual favorito, el que guardaba con más cariño entre todos los pequeños rituales que hacían su semana. Llegaba temprano, cuando los puestos todavía estaban acomodándose, cuando el sol de la mañana todavía era suave, y el aire tenía esa frescura de principio del día que desaparece rápido. Caminaba despacio entre los puestos. No buscaba nada en particular y buscaba todo. Tomaba los libros, los abría, leía una página al azar como una especie de adivinanza y decidía si había algo ahí para ella o no. A veces se iba con 3 libros bajo el brazo, a veces con ninguno. Siempre se iba contenta. Un domingo, meses después de que Verónica se había mudado a su departamento nuevo, más pequeño pero propio, Isabel encontró en un puesto un libro que reconoció de inmediato. Era una edición vieja de poesía de Rosario Castellanos, una poetisa mexicana que había leído de joven y que no había vuelto a encontrar en formato físico en mucho tiempo. Lo tomó, lo abrió, lo leyó de pie frente al puesto durante 5 minutos, ignorando el resto del mundo. Lo compró. Y esa tarde se lo mandó a Verónica con una nota corta que decía: «Para que tengas algo bueno que leer en tu casa nueva». Verónica recibió el paquete y lo abrió sin saber qué era. Cuando vio el libro y la nota, lo sostuvo entre las manos durante un buen rato. Luego fue a poner la nota junto a la frase escrita en la lámina de madera que le había dado una foto don Aurelio de su biblioteca: «El bien que no se presume es el bien que permanece». La tenía enmarcada en la pared de su sala. La miraba todos los días. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Lo que ocurrió fue que Verónica empezó a leer, no revistas de negocios ni noticias de finanzas. Empezó a leer literatura, poesía, historia, cosas que de joven había dejado de lado porque no tenían aplicación práctica en el mundo que estaba tratando de conquistar. Y descubrió que había un mundo entero que no había notado, lleno de personas que habían pensado profundamente sobre las mismas preguntas que ella se hacía ahora a sus 50 años. Leyó el libro de Rosario Castellanos de principio a fin. No lo entendió todo, pero lo que entendió le quedó adentro. Hay un poema en ese libro sobre la manera en que las mujeres aprenden a ser invisibles, sobre cómo a veces lo que el mundo llama humildad es en realidad una forma de borrarse para no molestar. Y hay otro poema que habla de lo contrario, de la mujer que se niega a borrarse, que existe de lleno sin pedir permiso, que ocupa el espacio que le corresponde sin disculparse por ello. Verónica leyó los 2 poemas varias veces y pensó que su hermana Isabel era las 2 cosas a la vez, invisible en su generosidad y completamente presente en su ser, que esa combinación era quizás la forma más sofisticada de existir que había conocido,
aunque nunca había tenido el vocabulario para describirla hasta ahora. Pero aquello apenas era el comienzo, porque Verónica lentamente, sin anunciarlo y sin hacer de ello un proyecto, empezó a cambiar, no de manera espectacular, no en un evento singular que pudiera contarse como el momento en que todo giró, sino de esa manera gradual y silenciosa en que cambian las cosas cuando son verdaderas. Poco a poco, sin que lo notes en el día a día, pero de manera acumulativa e irreversible. Empezó a escuchar más. En sus talleres con las mujeres emprendedoras, en las conversaciones con sus vecinos del departamento nuevo, en las reuniones familiares a las que ahora asistía sin el peso del estatus que antes la obligaba a estar siempre en modo exhibición. Escuchaba y encontraba que las historias de la gente eran más interesantes de lo que había creído, que había sabiduría en lugares donde antes no había mirado. Empezó a dar sin contar. Pequeñas cosas, llevar fruta de más al vecino anciano del tercer piso que no salía mucho, ofrecer ayuda con los trámites a una mujer del taller que no entendía bien el sistema de seguro social, compartir contactos con alguien que necesitaba un trabajo y a quien podía conectar con alguien que conocía. No eran cosas grandes, no eran gestos que cambiaran vidas de manera dramática, pero eran reales y eran suyos, y no los hacía para que alguien los viera. Y en ese proceso, Verónica fue descubriendo algo que su hermana siempre había sabido: que dar sin pedir nada a cambio no te empobrece, te expande, te hace más grande por dentro de lo que cualquier cosa externa podría hacerte. Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un me gusta. Hay una imagen que permanece de todas las que esta historia contiene. No es la imagen dramática de la fiesta, con el brazo extendido y el salón en silencio. No es la imagen del llanto en el estacionamiento de la casa de acogida. No es la imagen del pastel torcido de cumpleaños, ni la del libro de jardines que pasó un año esperando ser recibido. Es una imagen mucho más pequeña y mucho más cotidiana. Es una tarde de domingo. Las dos hermanas están en la biblioteca de don Aurelio, que ese día tiene un pequeño evento. Los niños del taller de lectura van a leer en voz alta los textos que han escrito durante el mes. Son niños de entre 8 y 12 años, con sus cuadernos en la mano y sus caras serias de quien va a hacer algo que importa. Isabel y Verónica están sentadas en las sillas del fondo, entre los libreros y las plantas que don Aurelio ha ido poniendo por todos lados, porque dice que los libros se sienten mejor con plantas cerca. Están sentadas juntas pero sin tocarse, con la distancia cómoda de quien ya no necesita demostrar nada al otro. Los niños empiezan a leer, uno por uno. Sus textos son sobre lo que quieren ser cuando grandes, sobre sus familias, sobre los libros que les han gustado, sobre las cosas que les dan miedo y las cosas que les dan esperanza. Son textos de niños, con la gramática imperfecta y la honestidad absoluta de quien todavía no ha aprendido a editar lo que siente. Una niña de 9 años lee un texto sobre su abuela, sobre cómo su abuela le enseñó a hacer tortillas y le contaba historias de cuando era joven y vivía en un pueblo donde todos se conocían. El texto termina diciendo: «Mi abuela ya no está, pero yo me acuerdo de todo lo que me dijo, y eso hace que ella todavía esté un poco aquí». Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Hay un silencio breve después de que la niña termina de leer, y luego los aplausos, suaves y genuinos, de los otros niños, de don Aurelio, de los 2 o 3 adultos que están presentes. Isabel aplaude, Verónica aplaude, y cuando Verónica mira a su hermana, ve que Isabel tiene los ojos brillantes. No está llorando, solo tiene los ojos de quien acaba de recibir algo que vale. Verónica no dice nada. No hace falta. Solo pone su mano sobre la de Isabel durante un segundo, apenas un segundo, y luego la quita. Es suficiente. Eso es todo lo que hace falta a veces. Un segundo de reconocimiento, de presencia, de decir sin palabras que aquí estoy y te veo, y lo que haces importa. Un segundo que no ocupa espacio, ni pide nada, ni espera nada a cambio. Un segundo que, si llega en el momento justo, puede valer más que años de discursos elaborados y gestos cuidadosamente construidos para impresionar. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Y lo que descubrieron las dos hermanas
Al final de todo y al principio de lo que vendría, no era un secreto, ni una revelación, ni una verdad escondida que nadie más conocía. Era algo que existe desde siempre en la vida de las personas y que a veces se tarda mucho en encontrar porque no está en el lugar donde uno busca. Estaba en las manos de Isabel recibiendo un libro que nadie había querido tomar. Estaba en el silencio de Verónica, llorando sola en un estacionamiento y eligiendo no quedarse ahí. Estaba en el pastel torcido y en el café de la mañana, y en los libreros llenos de palabras que alguien había leído con atención y guardado con cuidado. Estaba en los ojos de los niños leyendo en voz alta sus textos sobre sus abuelas y sus miedos y sus esperanzas. Estaba, en suma, en los lugares donde siempre está la verdad cuando es verdad de verdad, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que no se anuncia ni se fotografía ni se presume, pero que permanece largamente después de que todo lo demás se ha ido. Hay personas tan ricas por dentro que ya no necesitan demostrar nada por fuera. Si historias como esta fortalecen tu corazón, suscríbete al canal.